¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Rayo69 y hoy estaremos viendo cómo cambiar el idioma a cualquier videojuego. Así es señores, si ustedes lo tienen en inglés lo vamos a pasar a español o viceversa. No importa el idioma, lo vamos a poder traducir. Esto funciona en la mayoría de videojuegos. Si ustedes tienen un videojuego que les vino en inglés, en español, bueno, en ruso, lo van a poder traducir fácil con el método más sencillo que conocemos y totalmente gratis sin aplicativos. Sin nada más señores, si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Bien señores, para aplicar este método y poder traducir nuestro videojuego necesitamos irnos al icono o al acceso directo del juego y vamos a darle clic derecho a abrir ubicación del archivo. Aquí donde dice abrir ubicación del archivo y nos va a dirigir a la carpeta raíz donde se instaló. Si ustedes ya saben dónde está instalado su videojuego, simplemente abren esa carpeta. Si no tienen acceso directo pueden irse al inicio y en el inicio siempre aparece o aquí en todas las aplicaciones está. También pueden darle clic derecho en más y abrir ubicación del archivo. En cuanto tengan abierta la carpeta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar aquí en las características lo que dice tipo. Si a ustedes no les aparece esto que dice tipo, simplemente cliquean acá arriba, clic derecho en más y vamos a chulear lo que dice tipo. Esta casillita le damos a aceptar y listo, ya les aparecerá aquí el tipo, el tamaño y la fecha de modificación. Listo señores, en esta carpeta vamos a buscar un archivo que se llame opciones de configuración. Aquí la tenemos. Si a ustedes no les aparece en esta carpeta principal del videojuego, la buscan en bin. A veces está aquí, simplemente buscan aquí en tipo el mismo archivo. O a veces aparece Win64. El todo es que localicen el archivo que se llama opciones de configuración. Aquí en tipo siempre nos aparece opciones de configuración. Este archivo lo vamos a abrir con el bloc de notas. Por lo general no se ejecuta con este programa, sino que nosotros tenemos que darle a abrir con bloc de notas. En cuanto tengamos abierto nuestro bloc de notas, vamos a darle en archivo y vamos a darle, perdón, en edición. En edición vamos a darle buscar o control B. Aquí vamos a escribir lenguaje, así como está escrito aquí, language. Para los amigos que no entiendan español, no le vayan a colocar lenguaje en español, sino tienen que escribirlo en inglés. Vamos a darle siguiente y aquí nos aparece y hacemos la magia. Ya podemos cerrar esto y aquí simplemente el lenguaje lo vamos a cambiar a español. A veces viene con unas comillas, ustedes simplemente le dejan las comillas y listo señores, o simplemente lo pueden, a veces no son archivos tan largos así como este, simplemente lo pueden buscar manualmente, pero lo más fácil es darle control B aquí en el bloc de notas y buscar el lenguaje. Bien señores, lo que vamos a hacer luego de haberle cambiado aquí de inglés a español o el idioma que ustedes quieran, nos vamos a darle en archivo, guardar. A veces no les deja guardar, simplemente da error y no deja sobreescribir por permisos. Entonces lo que van a hacer es simplemente archivo, guardar como, y lo van a guardar por ejemplo en el escritorio. Ahí lo guardan tal cual y luego se van al escritorio, aquí lo tienen, lo copian, copiar y simplemente aquí pueden reemplazarlo. Así sí funciona. Si no les da guardar, simplemente lo reemplazan y ya tendrán su juego completamente en español. Dejen en su comentario qué juego han podido traducir con este método. No olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Sin nada más señores, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao chao.